Buenas, soy Joaquín Cáceres y voy a hablar un poquitito de anestesia regional y terapia anticoagulante. La idea es que sea una charla concisa, que toque los puntos más importantes del tema y que nos deje los conceptos fundamentales para manejar este tipo de pacientes. ¿Por qué me pareció un tema importante? Bueno, porque todos nuestros pacientes van a tener factores de riesgo para la enfermedad tromboembólica venosa. Después porque las punciones en el neuroeje tienen complicaciones que son potencialmente muy graves, como puede ser el hematoma espinal, que en el caso de que se desarrolle necesita un rápido diagnóstico y resolución, y porque tranquilamente nos puede pasar por guardia que nos entren pacientes anticoagulados en los cuales nosotros pensemos en hacerle un bloqueo neuroaxial. Entonces, para empezar, hablar un poquitito de enfermedad tromboembólica venosa. Como les decía, todos nuestros pacientes presentan al menos un factor de riesgo, porque la cirugía en sí es un factor de riesgo para la enfermedad. El 40% de los pacientes hospitalizados tienen 3 o más factores de riesgo. Obviamente que los pacientes quirúrgicos, la mayoría o muchos de ellos también van a tener más de un factor de riesgo, como ahora les voy a decir en unos instantes. La profilaxis se va a hacer según el riesgo-beneficio, dependiendo del riesgo de trombosis que tenga, el riesgo de sangrado, el tipo de cirugía y el tipo de paciente. Y la profilaxis puede ser farmacológica, mecánica o combinada. Gran parte de la evidencia que tenemos es recomendación de expertos, por lo cual vamos a tener mayor posibilidad de sesgo y mayor posibilidad de conflicto de intereses. Como les decía, acá vemos los factores de riesgo, cirugía, la cirugía per se es un factor de riesgo, pero después si vemos los que marqué sobre todo, son todos factores de riesgo que nosotros los tenemos todos los días en quirófano y muchas veces por ahí no los relacionamos tanto con esta entidad, como puede ser la edad avanzada, bueno, el embarazo sí, el, la ingesta de anticonceptivos orales, la obesidad, los catéteres venosos centrales, son todas cuestiones que son cotidianas en nuestra práctica y que por ahí a veces se nos escapa que nos aumentan el riesgo. Después, estas son las recomendaciones para la tromboprofilaxis. Acá vemos en la columna de la izquierda, vamos a tener el riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa. Después en la columna del medio, los que son los pacientes con bajo riesgo de sangrado. Y en la columna de la derecha, los que tienen alto riesgo de sangrado o consecuencias severas de los grandes sangrados. Si vamos a lo que es bajo riesgo de sangrado, si hay muy bajo riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, no se hace profilaxis. Si hay bajo riesgo, se hace profilaxis mecánica, que se hace o con compresión neumática intermitente o con medias de compresión. Después, si es moderada, va a ser farmacológica o mecánica. Si es alta, farmacológica y mecánica. Si es cirugía oncológica de alto riesgo, se hace farmacológica y mecánica, pero extendida, que es después del alta. Y si es alto riesgo y con los fármacos contraindicados, se usaría aspirina en dosis bajas o fondaparinux. En el caso de los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, consecuencias severas, si es muy bajo o bajo el riesgo de enfermedad tromboembólica, no se hace profilaxis, y si es moderado, alto o cirugía oncológica de alto riesgo, se va a hacer profilaxis mecánica. Nosotros en nuestro hospital, la gran mayoría de los pacientes, la profilaxis que se hace es con enoxaparina. Después hablar un poquitito de lo que es el hematoma espinal, que es un sangrado sintomático en el neuroeje. Normalmente cuando estos pacientes presentan el cuadro van a tener dolor lumbar y bloqueo motor, primero como una paresia, después como una parálisis. En la revisión literaria, según Triva, vio que de 850.000 peridurales hubo 13 hematomas espinales y de 650.000 bloqueos espinales, 7 hematomas. Esto nos habla de una incidencia aproximada de menos de 1 en 150.000 peridurales y menos de 1 en 220.000 espinales o raquídeas. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque en el bloqueo epidural nosotros vamos a usar agujas más gruesas, vamos a colocar, manipular o remover un catéter que muchas veces no tenemos signos tan francos de estar o no punzando un vaso, eh, y porque tenemos plexos venosos que son más prominentes. Como les voy a mostrar ahora, los resultados digamos, el outcome de estos pacientes es muchísimo mejor si se resuelve en menos de 8 horas.
ya pasando las 8 horas, y ni hablar de las 24, los resultados son malos. Y los factores de riesgo, tenemos edad avanzado, escoliosis, que no solamente es escoliosis, sino otras anormalidades de la columna también, obviamente coagulopatía, obviamente manipulación del catéter en anticoagulación y punción dificultosa. Como les decía, acá vemos los resultados en los pacientes con hematoma espinal. Si vemos que en menos de 8 horas tenemos 6 pacientes que anduvieron bien y 3 mal, y cuando vemos en más de 24, vemos que 2 anduvieron bien y 10 mal. Obviamente que el tiempo es un factor determinante, y en lo que es sin intervención quirúrgica, 4 bien y 8 mal. Muy bien, y ahora hablar, tratar de hacer lo más esquemático posible, cómo manejar a los pacientes que vienen tomando algún tipo de terapia, ya sea anticoagulante o antiplaquetaria. Primero arrancar con lo que son los pacientes que toman dicumarínicos. Acordémonos que actúan sobre los factores K dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el preoperatorio, si la cirugía es selectiva, se suspenden 5 días antes y de 24 a 48 horas le hacemos un RIN. El objetivo del RIN es que sea menor a 1,5. Si es mayor, le damos vitamina K de 1 o 2 miligramos por vía endovenosa. En el caso de que la cirugía no sea postergable, vamos a administrar vitamina K en dosis mayores, tanto vía oral como endovenosa, pero recordando que necesitamos un tiempo para que esto haga efecto. No nos va a servir muchas veces para la cirugía inmediata, pero sí nos va a servir para el postoperatorio. Y la revisión inmediata la podemos hacer con concentrado protrombínico o con plasma fresco congelado. Hay algunas situaciones en las cuales el plasma fresco no sirve, entonces vamos a tener que usar el concentrado protrombínico, y obviamente que tiene más ventajas para mí en el caso que podamos usar el concentrado, porque no vamos a pasarle volumen, nos vamos a evitar complicaciones que se pueden dar inmunológicas o infecciosas. O sea, siempre es mejor si pudiéramos usar el concentrado en vez de pasar un hemoderivado. En el caso de que el paciente tenga bajo riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, no hace falta que hagamos un puenteo con heparina. En el caso que sí tenga el riesgo elevado de enfermedad tromboembólica venosa, vamos a usar heparina de bajo peso molecular subcutánea hasta 24 horas antes del bloqueo, o heparina no fraccionada. Y en el postoperatorio, si el paciente tiene bajo riesgo de enfermedad tromboembólica, continuamos automáticamente con la warfarina, y si tiene alto riesgo, depende de si la cirugía es menor o si la cirugía es mayor. Si la cirugía es menor, retomamos la heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas a las 24 horas, y si la cirugía es mayor, usamos heparina de bajo peso molecular también a dosis terapéuticas de 48 a 72 horas. La heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas sería a 40 miligramos, y a dosis terapéuticas 1 miligramo kilo. En el caso que el paciente esté con antiplaquetarios, si tiene un stent, tenemos que ver si es cirugía electiva, depende si el stent es metálico o es liberador de fármacos. Si es metálico, debe postergarse 6 semanas posterior a la colocación de los stents. Y si es liberador, 6 meses después. Si la cirugía es urgente, no suspendemos nada y continuamos con la terapia como viene. Después, si el paciente tiene alto riesgo del evento cardíaco, nosotros vamos a continuar con la aspirina. Recordemos que todo este manejo es riesgo-beneficio. Entonces, alto riesgo, nosotros tenemos que poner en la balanza si nos conviene, digamos, arriesgarnos a que el paciente haga una enfermedad tromboembólica o que tenga un evento cardíaco. Si tiene alto riesgo de evento cardíaco, vamos a priorizar eso, por lo que vamos a continuar con la aspirina, y vamos a descontinuar las tienopiridinas, como puede ser el clopidogrel y el prasugrel. En el caso de que tenga bajo riesgo, lo que hacemos es discontinuamos toda la medicación de 7 a 10 días antes y la retomamos en las 24 horas del postoperatorio. Acá vemos aspirina y AINES, no es necesario cortarla antes ni retomarla después, o sea, no queda influida por la punción o el catéter, la podemos mantener. En cambio, el clopidogrel, por ejemplo, lo vemos acá, hay que cortarlo 7 días antes y se retoma después de remover el catéter.
La ticlopidina se corta 10 días antes y el prasugrel de 7 a 10 días antes. La ticlopidina se vuelve a tomar después de remover el catéter y el prasugrel 6 horas después. Cuando vamos a las heparinas de bajo peso molecular, depende si el paciente está con dosis profilácticas, como les decía, de 40 miligramos, o dosis terapéuticas de 1 miligramo kilo. Si está con dosis profilácticas, se suspende 12 horas pre-punción, manipulación o remoción del catéter. O sea, en realidad no es que se suspende antes, sino que hay que aplicarla hasta 12 horas antes. Por ejemplo, en nuestro hospital, normalmente la enoxa profiláctica la hacen alrededor de las 8 de la noche. Los pacientes ingresan a las 8 de la mañana, por lo cual nosotros tenemos esa ventana de 12 horas que nos da la seguridad para poder tanto hacer una raquidia, hacer una peridural y colocar un catéter. Y deberíamos retomar la dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular a las 4 horas posteriores a la punción, manipulación o la remoción del catéter. Si la paciente es una paciente embarazada, debemos esperar 2 u 8 horas más, o sea, la ventana tiene que ser entre 6 y 12 horas posterior a la punción. Y si estamos hablando de dosis terapéuticas, 1 miligramo kilo, debemos aplicarla 24 horas previas, o sea, se debería aplicar la heparina a las 8 de la mañana del día previo a la cirugía y se debe retomar a las 4 horas posteriores a la punción, manipulación o remoción del catéter, y si la paciente es embarazada, a las 24 horas. A grandes rasgos, si es dosis profilácticas, se suspende 2 horas antes, se retoma 2 horas después, siempre teniendo en cuenta la punción, manipulación o remoción del catéter, y si es a dosis terapéuticas, se aplica 24 horas antes y se retoma 24 horas después, en el embarazo. Recordemos que las heparinas inactivan a lo que es el factor 2 activado, que es la trombina, el factor 9 y el factor 10 activado. Las heparinas de bajo peso molecular lo que tienen es una vida media un poquito mayor que las no fraccionadas, y siempre que el tratamiento dure más de 5 días, debemos pedir plaquetas porque puede haber una plaquetopenia. En el caso de las heparinas no fraccionadas, si hablamos de dosis profilácticas, que son menos de 15.000 unidades, se debe suspender de 4 a 6 horas prepunción y se retoma 1 hora posterior. Y si hablamos de dosis terapéuticas, depende si es endovenosa o subcutánea. Si es endovenosa, la última aplicación es de 4 a 6 horas previas a la punción, y si es subcutánea, de 8 a 12 horas previas. Y se retoma 1 hora posterior. En el caso de las heparinas no fraccionadas, aparte de las plaquetas que tenemos que pedir, se pide el KPTT y el tiempo de coagulación activado. Esa es la forma que tenemos de monitorizar cómo tenemos la coagulación en base al tratamiento con heparinas. Bien, en el caso de los trombolíticos y los fibrinolíticos, para recordar un poquitito, a grandes rasgos tenemos la uro y la streptokinasa y el activador tisular de plasminógeno. La diferencia que tenemos es que lo que es el activador tisular de plasminógeno va a ser más selectivo, por decirlo así, con el plasminógeno del coágulo. Cosa que no pasa con, más fibrinos selectivos. En cambio, con la urostreptokinasa vamos a tener que no es tan selectivo, no tiene tanta afinidad por los trombos, sino que afectan más a todo lo que es el plasminógeno circulante. Estos pacientes normalmente van a tener aparte un tratamiento con heparina con antiplaquetarios. El fibrinógeno y el plasminógeno van a estar disminuidos a su mínimo nivel a las 5 horas posterior a la aplicación de la terapéutica. O sea, yo le aplico la urostreptokinasa o el activador de plasminógeno y a las 5 horas vamos a tener el mínimo nivel. Y hasta un día después, o sea, 27 horas después, va a seguir estando bajo los niveles. Por lo que nosotros, cuando un paciente se opera o recibe una punción de venas no compresibles, contraindica que nosotros apliquemos dentro de los primeros 10 días posteriores a esta intervención este tipo de fármacos.
Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que recibieron estos fármacos? Vamos a darte cuenta que es un paciente que tuvo un infarto, que tuvo una ACV y bueno, lo trombolizaron porque no había angioplastía o lo que sea. Y nos llega a nosotros y tenemos que, pensamos en hacerle un bloqueo. Bueno, en las primeras 48 horas va a estar contraindicado que lo hagamos. Luego de las 48 horas, si tenemos una hemostasia y un fibrinógeno normal, nosotros podríamos hacerlo. El fibrinógeno es lo último que se termina en normalizar. Así que si tenemos un fibrinógeno normal, ok, podemos proceder. En el caso de que nosotros realicemos un bloqueo y el paciente reciba la medicación, vamos a tener que hacer un monitoreo neurológico estricto cada 2 horas, justamente para evaluar que el paciente no tenga ni dolor ni bloqueo motor, que nos hablaría de un hematoma espinal. Por último, como bonus track, los pongo como bonus track porque no son fármacos que normalmente veamos, por lo menos en nuestro medio, no sé en el medio privado, por lo menos en el nuestro no. Tenemos el Fondaparinux, que lo que hace es actuar a través de la antitrombina. La dosis profiláctica son de 2,5 miligramos al día y se debe suspender 36 a 42 horas antes y se retoma de 6 a 12 horas posterior. Para medir su actividad se debe pedir el antifactor 10 activado. Y el dabigatran, la dosis profiláctica son de 150 a 220 miligramos. Acá, en el tema de la suspensión, por ahí lo podemos charlar en el encuentro, porque encontré dos cosas. Por una parte, es que contraindica el bloqueo, según el fabricante, y otra es que depende del clearance de creatinina. Si el paciente tiene menos de 30, contraindica el bloqueo. Si tiene menos de 80, se debería ver el tiempo de protrombina. Y si tiene más de 80, debe suspenderse 3 días antes. Y bueno, y después debe retomarse 6 horas posterior. Para monitorizarlo, se pide el tiempo de trombina. Pero, bueno, ya les digo, estos son fármacos que yo creo que desde que entré a la residencia no tuve pacientes que los estuvieran tomando. Así que bueno, no queda más nada. Les agradezco por la atención. Espero que no hayan quedado como Nicky, dormidos. Y espero que se aferren a su conocimiento como él se agarra de su teléfono celular hasta dormido. Les mando un abrazo a todos y nos estaremos viendo.